¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este es tu noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Saludos a toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a donde estamos llegando. Estas son las noticias. Celebración de Día de Muertos dejará 1.991 millones de pesos por venta de esa flor que no puede faltar en estos días, el cempasúchil, aquí en el Estado de México. Habrá revisión gratis con 100 mastógrafos para detectar cáncer de mama en la capital de la República Mexicana. Anuncia Emilia Calleja, titular de la Comisión Federal de Electricidad, 40 nuevas plantas eléctricas para los próximos 5 años. ¿Usted cree? Bueno, secuestran la Ciudad de México. La verdad es que la Ciudad de México vive secuestrada diariamente por tantas y tantas manifestaciones que vienen de diferentes partes de la República Mexicana, y no se diga del Estado de México, de la Ciudad de México. Protestan piperos contra la operación Caudal. Autoridades identifican al Luzón y al sindicato 25 de marzo como principales organizaciones dedicadas al robo de este combustible tan preciado, porque el agua es vida, queridos amigos. Va la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México por la baja deuda de fortalecimientos de ingreso. Lanza PAN paquete de propuesta para reforzar la agenda de la ciudad. Amenazan transportistas con asfixiar a la capital el día de mañana, 29 de octubre. Exigen tarifazo. A quienes hemos visto muy movido en el Estado de México es al Partido Revolucionario Institucional, que se da la tarea a partir del día de hoy, encabezada por la senadora Cristina Ruiz, quien es la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, y con el contador público Aldo Ledesma Reina, quien es el líder máximo del sector popular en el Estado de México, e inician a través de la Comisión Estatal de Procesos Internos en el Estado de México el registro de aspirantes a las dirigencias de los comités municipales para el periodo 2025-2028. Y en este día, el día de hoy, dio inicio. Yo creo que van a durar otros días más hasta lograr el registro de las fórmulas que habrán de participar en cada municipio. Y pues podemos hablar que el día de hoy le tocó al municipio de Cuautitlán, donde que a través de los estatutos y con el apoyo de los diferentes sectores y organizaciones aquí en Cuautitlán que integran el Partido Revolucionario Institucional, se registró la fórmula con la licenciada Paola García Hernández, quien hace algunos meses viene fungiendo como presidenta interina del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, y quien ha hecho un trabajo impecable. La verdad, ha caminado por las calles, por los pueblos, por los fraccionamientos del municipio de Cuautitlán con una gran aceptación, una cara joven, una imagen diferente, que no son las mismas que siempre hemos visto en el priismo de Cuautitlán. Ha hecho un verdadero trabajo para unificar al Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Cuautitlán. Lo acompañan en esta fórmula Gilberto Galloso, quien es un militante joven todavía, y que pues la verdad es que ha trabajado mucho dentro del Partido Revolucionario Institucional, y esa será la fórmula que se registre. Fue acompañado por los diferentes líderes, así como los regidores. Denny Hernández Trinidad, vimos también por ahí a una mujer incansable, luchadora social, doña Carolina Pacheco, a Pepe Pacheco, en este registro tan importante de esta fórmula que habrá de participar en esta elección del comité municipal, deseándole a esta fórmula
todos los éxitos, pues tal parece que no llevan contrincante y que van seguro a ocupar la presidencia del Comité Municipal y la Secretaría General. Pero vámonos a las noticias que el día de hoy, saliéndonos ya del municipio de Cuautitlán, invertirá la Comisión Federal de Electricidad en 40 nuevas centrales eléctricas en 5 años que faltan de esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de los mexicanos. Al cierre del 2025 estarán en operación 4 nuevas plantas de generación y concluida la potenciación de 3 hidroeléctricas. Cada día también hay problemas, así como en el agua. Pues también aquí en el Valle de México vemos que la luz ya no está alcanzando para todos, y los vecinos, en especial aquí en el municipio de Cuautitlán y seguramente también en los demás municipios que integran el Valle de México y la Ciudad de México, se quejan mucho por los apagones, porque pues si se va la luz, dicen que se les descompone pues todos los aparatos eléctricos, como pues muchos tienen conectados sus aparatos eléctricos, desde el refrigerador, todo lo que conlleva tener en nuestras casas, y que pues seguramente hace falta, y debido a la gran industrialización que hay en el Valle de México y en la Ciudad de México, tenemos este problema de abastecimiento de luz eléctrica. Presentarán continuidad de una política de desendeudamiento. El objeto es fortalecer los ingresos públicos locales. Se analiza si habrá condonaciones fiscales, y yo creo que seguramente habrá de haber esas condonaciones que pues a mucha gente lo beneficia. Muchos comerciantes viven al día, muchos comerciantes no sacan, hay veces, de sus ventas para comer, y es a los que se requiere ayudarlos. Se dará a conocer un incremento en el presupuesto de infraestructura, del cual una parte corresponde al último trimestre. La dependencia ha avanzado significativamente en infraestructura. Mañana, movilización masiva. Hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es que están al día las movilizaciones, y en especial los campesinos de México se quejan de la falta de recursos para producir al campo. No hay el apoyo que ellos esperan. A lo mejor el gobierno pues tampoco tiene la economía, y debido a ello es el alza de precio en todos los artículos. Ya no hablamos de la canasta básica, sino vienen aumentos de los impuestos a muchas cosas, que con esto pulverizamos el salario que viene en el mes de enero, que es el 12%. Habrá marchas y bloqueos, acusan incumplimiento de acuerdos, insisten en que buscan una tarifa digna y un plan equitativo. Eso dicen los transportistas de la Ciudad de México. Piden aumento de tarifas del transporte y su homologación con el Estado de México, porque yo creo esta homologación que se pide es porque muchos transportes que van a la Ciudad de México también vienen al Valle de México, a 16, 17 municipios que integran la zona metropolitana, y la verdad es que pues muchos ven caro los 14 pesos. Yo no los veo tan caro, pero la verdad es que pues ya el transporte público, para los empresarios del transporte público, ya no es negocio. Están demasiado caros todos los utensilios que se utilizan, desde las llantas, las balatas, la afinación y todo lo que conlleva un transporte público que más o menos trabaje un poco bien. Pero en fin, reparación de socavón sobre la avenida Renovación en la alcaldía Iztapalapa. La verdad es que en muchas partes de nuestros municipios, de nuestras alcaldías aquí en la Ciudad de México, pues hay muchos problemas que las carreteras han sido verdaderamente, están abandonadas
Por ahí le pedimos al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, que marquen algo distinto, algo diferente, porque hemos visto un abandono total a lo que es la seguridad, a lo que es el transporte carretero, a lo que es la educación, a lo que es el medicamento. Yo creo que falta mucho para que México pueda participar con otras naciones del orbe. PAN capitalino realizará foros ciudadanos en pro de la capital del país. La ciudad nos requiere con una madurez e inteligencia política. Hoy como nunca debemos pensar en la población, afirma la dirigente. La verdad es algo, que hemos confundido la política con el servicio público. La política se hace para llegar al poder y no importa del color que sea. Quien llega al poder, pertenezca al partido que pertenezca, debe de servir a la ciudadanía que votó por él y a la que no votó por él, por conveniencia o por obligación. ¿Por qué les digo por conveniencia o por obligación? Por obligación porque esa es su obligación, servirle a la ciudadanía. Para eso se rentaron como funcionarios públicos. Y por conveniencia es que si vuelven a pedir el voto, la gente que ya les tiene confianza, la gente que ya conocen que trabajan ustedes, yo creo que les va a volver a dar el voto. Pero si no, debes de darles un poquito de vergüenza a todos los políticos y en especial a los que ya fueron. Háganse a un lado, dejen pasar a otras figuras políticas que quieren participar. Si ustedes lo hicieron bien, qué bueno. Si lo hicieron mal también, qué bueno, ya pasaron de moda. Ahora requerimos que se les dé oportunidad a nuevas imágenes políticas, y quien llegue al gobierno debe de gobernar para todos, no para un partido político. Y ya saben por qué les hago este comentario. Contará Ciudad de México con 100 mastógrafos móviles para la detención gratuita del cáncer de mama. Qué bueno, porque la verdad es que hay mucha gente con muchos, pero en este momento se habla de que han salido de la pobreza 13 millones de mexicanos. Y la verdad no es esa. Se les ha dado unos centavos, pero no han salido de la pobreza. El gobierno no puede mantener con limosna al pueblo. Qué bueno que les da un apoyo, pero entiéndalo, es un apoyo para que ustedes que ganan un poco menos se complementen con el trabajo, no para que se queden sentados en sus casas a esperar cada 2 meses el apoyo que les da el gobierno. Y yo creo que el mejor gobierno es aquel que le da oportunidad a la industria a través del capital y da los mejores empleos y la oportunidad de progresar en los empleos para ganar un poco mejor. Queremos que el capital invierta en México en beneficio de los mexicanos. Ha entregado Edomex más de 8,000 títulos de propiedad. Busca el gobierno estatal cerrar brechas de desigualdad, prevenir conflictos legales y mejorar el ordenamiento urbano. Señalan que uno de los bienes más valiosos que pueden heredar es una casa. Yo siempre lo he dicho. Lo primero que debemos de tener es dónde pasar la noche y dónde esperar la muerte cuando nos tengamos que ir. Porque la verdad, teniendo ya una casa, la alimentación es diferente. Con un huevito, 2 huevitos nos podemos alimentar. Pero la verdad es que las rentas cada día suben y suben más de precios. Son muy abusivos quienes tienen casas, edificios para la renta. La verdad es que se gasta mucho en renta.
La renta más barata en este momento aquí en el municipio de Cuautitlán es de 4 a 5 mil pesos. Imagínense ustedes aquellos que ganan 6, 7 mil pesos. ¿Qué les queda para ropa? ¿Qué les queda para zapato? ¿Qué les queda para mandar a los niños a la escuela? Cuando el obrero está ganando 7 mil, máximo 8 mil pesos y está pagando 4 o 5 mil pesos de renta, pues imagínense ustedes. Qué bueno que todos pensáramos en construir y en tener una pequeña propiedad. Todos vamos de paso, somos peregrinos de la vida, pero se quedan nuestros hijos, se quedan nuestros nietos. Acabemos con esa pobreza que da el no tener un domicilio, una casa donde vivir. Eso es lo que tenemos que heredarles a nuestros hijos. Galardonan a Clara Brugada como mujer de la década. Una mujer que aspira a ser la presidenta de México. Y la verdad es que está haciendo un trabajo muy importante y de mucha aceptación en la Ciudad de México. Clara Brugada es una mujer que día con día se perfila para ser una de las posibles candidatas y, por qué no decirlo, presidenta de la República. La verdad es que es una mujer de mucho trabajo. No tengo la oportunidad, no la conozco, no tengo ninguna amistad con ella, pero la verdad hay que reconocer el trabajo que está realizando por esta gran capital de la Ciudad de México. Piperos secuestran los accesos del norte y oriente de la Ciudad de México. El huachicol del agua. Aquí se sabe también que en nuestro querido Cuautitlán también tenemos muchos huachicoleros del agua que se la roban, que tienen sus propios pozos particulares sin registro alguno, y ello hace que ese líquido pues ellos lo vendan cuando es patrimonio de todos los mexicanos. Purificadoras y piperos exigen la reapertura de pozos de agua de suministro que fueron clausurados en el Valle de México. ¿Y ustedes saben por qué fueron clausurados? No se hagan víctimas, porque si los clausuraron es porque no tienen permiso ni de CAEN ni de Conagua. Entonces se están robando este líquido tan preciado y que es vida. El agua es vida. Aguas con el agua, porque se está agotando. Mientras otros se están haciendo millonarios con el huachicoleo del agua, el ciudadano común y corriente no le llega a su casa. Pero ahí están los negocios de las pipas que se están vendiendo a 3,500 pesos. Y ustedes ya saben, aquí en el mismo Cuautitlán hay pozos de aguas, y qué bueno que se está combatiendo, porque el agua, aunque no nos la regalan, pero el agua es un derecho que tenemos todos para poder sobrevivir. Y si el agua se acaba la vida sobre este planeta Tierra. Se agotan los 90 días. Acuerda Sheinbaum y Trump aplazar definición de los famosos aranceles. Bueno, cada 2, cada 3 meses es lo mismo y se ve como un logro, pero la verdad es que pues muchos países del mundo están sufriendo los embates que Donald Trump le da a los países aliados que tiene, y que la manera de ponerlos a temblar es subiéndoles aranceles, como lo ha hecho con Canadá, como lo quiere hacer con México. Pero afortunadamente todavía sobrevivimos. Retiro de visas por riesgo a Estados Unidos. La Embajada de México aclara cancelaciones. El vocero de la Embajada estadounidense
David Arisméndez señaló que contar con una visa es un privilegio, no un derecho que tenemos los mexicanos. Las causas que justifican la cancelación son permanecer más tiempo del permitido en los Estados Unidos o participar en actividades delictivas. Pero la verdad es que pues a México cualquiera entra y sale como se le hincha a aquellos, y aquí no hay ningún problema. Ya no cabemos los mexicanos en nuestro territorio, y la verdad es que hay que pensarlo dos veces, irnos a los Estados Unidos. Las personas de talla baja enfrentan barreras sociales. La acondroplasia es un trastorno genético que afecta el crecimiento del cartílago y los huesos. La inclusión empieza con el respeto y se consolida con las acciones concretas. No se trata de compasión, sino de justicia, enfatizó Maricela Herrera, madre de un pequeño con acondroplasia, activista y presidenta de la Fundación de la Cabeza al Cielo. Bueno, pues yo la verdad, sé que hay gente como yo de mediana estatura, de baja estatura, pero la vida es tan hermosa que todos queremos vivir en esta vida. Y vamos a ver qué nos preparó el maestro en Derecho, Leonardo Antonio Hernández Aguilar, productor de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, a quien siempre va mi gratitud, porque siempre está al frente de la consola de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, para llegar a todos ustedes en la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Felipe Calderón se lanza, va sobre sexenios de la Cuarta Transformación. Vamos a ver qué dice el expresidente de México. Lo que me preocupa, Azucena, es que los gobiernos morenistas han destruido la institucionalidad democrática, es decir, han cerrado el camino democrático, no como Argentina. Mira, Argentina, por ejemplo, también tuvo gobiernos populistas, destrozaron la economía, tuvieron el déficit público que tuvo Andrés Manuel en el último año, 6% del PIB, que llevó a la economía argentina al desastre, en fin, pero mantuvieron su poder judicial, sus fiscales y sus órganos electorales. Y aquí han destruido todo a velocidad récord el gobierno de Morena, y quizá aún habiendo una vuelta de la ciudadanía a su propia representación, un rescate del país electoral, quizá haya una fuerza desde el poder del grupo que domina hoy México que acabe y destruya esa voluntad popular. Pero para eso se requieren partidos fuertes. Claro. Yo creo, sí. ¿Coincide Felipe Calderón a las no alianzas, cero alianzas, ni con el PRI ni con Movimiento Ciudadano? Eso habría que verlo también porque tienen las alianzas ventajas y desventajas. A mí me parece que el PAN no debe romper, digamos, una relación que logró construir finalmente con el PRI y con MC, con otros partidos. Hay gente buena y hay gente muy mala en los partidos, en todos, pero sí creo que sin que implique una majadería, en fin, tiene que ser, por ejemplo, un divorcio muy respetuoso, ¿no? En este caso con las últimas alianzas, pero sí tiene que reconstruir su propia identidad a partir de su referencia personal. Es decir, el PAN, para que sea conocido como PAN, sí, tiene que ser identificado por los ciudadanos con sus siglas, con sus liderazgos, con sus militantes. A partir de eso puede hacer acuerdos de alianzas que, entiendo además, no se descartan, sino que dependerán de la coyuntura electoral concreta. Aquí la tragedia, Azucena, es que, y por cierto fue culpa de alguna dirigencia del PAN, la de Madero, que se negó a negociarlo cuando el presidente Peña tenía la necesidad del apoyo del PAN, y bueno, de varios partidos que no la quisieron. En México sí hace falta la segunda vuelta electoral. Yo la propuse hace casi 30 años cuando fui presidente del PAN.
la propuse como presidente de la República. Si hubiéramos tenido segunda vuelta, no hubiera necesidad de alianzas que pudieran desdibujar identidades y pudiera haber un pragmático acercamiento de personas y de ciudadanos en torno a los mejores candidatos. Correcto. No lo hubo, pero bueno, Oiga, eso Felipe, obliga al pero PAN. me Sí. dijo Jorge que no, alianzas no, o sea, fue absolutamente categórico. Otro de los presidenciables a la silla grande de México es nada menos ni nada más que el secretario de Seguridad Nacional. Harfuch revela los lazos de Adán Augusto y el cártel de Sinaloa. Buenas noches, México. Soy Omar García Harfuch. Un día más vengo a informarles sobre un caso que sacudió las estructuras del poder. ¿Hasta dónde llega el poder del narco dentro de la política? ¿Qué pasa cuando las sombras del crimen tocan los pasillos del Estado? O contarles lo que descubrimos durante un cateo en una residencia vinculada, según Inteligencia Federal, a operadores financieros de un alto exfuncionario público. Les cuento cómo llegamos hasta estos. Durante varios meses, nuestras áreas de inteligencia siguieron el rastro de diferencias millonarias y propiedades ocultas. El operativo nos llevó hasta una acción en el sur de México, donde encontramos dinero en efectivo, documentos, equipos de comunicación cifrada y evidencias de vínculos con un cártel del noroeste del país. Las investigaciones continúan y los responsables enfrentan ya los cargos correspondientes. El mensaje es claro: la justicia no distingue rangos ni colores, solo hechos. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. Eran las 5:30 de la mañana del 23 de octubre de 2025, cuando el convoy federal se estacionó frente a una mansión de arquitectura moderna en el fraccionamiento Altozano, Tabasco. Los drones sobrevolaban la zona, las luces interiores estaban apagadas, pero las cámaras térmicas detectaban movimiento en el interior. Teníamos una orden de cateo derivada de una investigación de lavado de dinero relacionada con empresas fachada del norte del país. El nombre que aparecía en los registros era uno que nadie se atrevía a mencionar en voz alta: Adán Augusto L., exfuncionario federal. A las 5:45 di la orden de ingreso. El equipo táctico avanzó en silencio, sin uso de fuerza innecesaria. Al interior, todo parecía calculado: pisos de mármol, cuadros firmados, muebles de diseñador. Pero lo que estábamos buscando no era lujo, eran documentos, conexiones, rastros financieros. En la biblioteca, oculta tras una pared corrediza, encontramos la primera pista: una bóveda empotrada, abierta de manera reciente. Dentro, varios sobres con sellos de bancos internacionales y una libreta de notas con códigos alfanuméricos. Las páginas estaban llenas de nombres cortos y fechas: CUL18, MAZ23, CDMX21. Los peritos confirmaron que coincidían con los códigos de envío utilizados en operaciones de inteligencia para identificar rutas de trasiego y puntos de control del cártel de Sinaloa. A las 6:10, los agentes especializados en informática localizaron una computadora con acceso remoto a un servidor en Guadalajara, el mismo que había sido rastreado semanas antes en la operación Frontera Azul, una de las redes de blanqueo más sofisticadas del país. En los correos aparecían nombres de 3 empresarios sinaloenses sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y entre ellos una carpeta etiquetada como AA Proyecto. La carpeta contenía un archivo encriptado con la leyenda: Operación Pacífico 22. El descifrado tomó 17 minutos. Cuando se abrió, lo que vimos era tan preciso como perturbador: una tabla de transferencias internacionales desde cuentas de empresas constructoras hacia sociedades en Panamá y Belice, con destino final en una compañía mexicana registrada a nombre de un prestanombre político. La cantidad total superaba los 92 millones de pesos. A las 6:40, uno de los agentes halló un pasaporte diplomático vencido y un juego de llaves con el grabado SNDL HQ. Los peritos confirmaron que correspondían a una oficina privada en el norte del país, donde se habrían realizado reuniones con operadores financieros vinculados al tráfico de fentanilo. Hay furia en Palacio Nacional por la acusación del expresidente de México, Ernesto Zedillo, en contra de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y por eso Andrés Manuel López Obrador
sacude a la Cuarta Transformación. Bueno, pues comiendo con, ahorita vamos a unos temas que me parecen muy, muy importantes. Sabemos perfectamente la enorme corrupción que ha habido. No solo eso, está en el Senado de la República Adán Augusto López también, que encabezó, hoy lo mencionaban, varias notarías en donde había certificado, constituyó empresas, certificó empresas y todas estas con contratos de Pemex, de Dos Bocas, del gobierno federal, por 11,000 millones de pesos. Qué creativos nos salieron los de Morena de Tabasco. Porque ellos ya ahorita de pronto dicen, yo gano 1 millón de pesos al año, pero tengo terrenos de más de 7 millones de pesos. Esto es una enorme corrupción. La verdad es que cualquiera podría haber sido cuidadoso respecto a este tema, pero esta es la corrupción que vemos todos los días. Sale una propiedad, por eso decían que le decían el nopal, porque siguen saliendo propiedades. Pues todos los días a Morena hay un tema de corrupción altísimo. Y también del senador senador Adán Augusto López, que hace notarías. Por ahí hay alguien a quien no le gustan las notarías. Bueno, pues me imagino que porque quienes encabezan Morena tienen las notarías más corruptas que ha tenido un país, porque es increíble que estén haciendo empresas que sin haber tenido experiencia las contratan y les están dando unas utilidades de 11,000 millones de pesos. Lamento mucho que la presidenta haya asegurado que en el gobierno de López Obrador no hubo corrupción. Yo creo que la lealtad, incluso la lealtad militante, debería tener sus límites, o por lo menos pues realmente escojan sus mentiras, pero esa es impresentable, insostenible, y todos lo sabemos muy bien. Ni siquiera los propios de Morena se atreven a negar eso. Lamento mucho que para eso también hagan desgastarse a la presidenta, para tapar un sexenio que estuvo lleno de corrupción, que quitó además los institutos de transparencia, que quitó la rendición de cuentas, que quitó los comités que tenían control de confianza. Es una pena que estemos inundados en este mar de corrupción, lo cual yo estoy segura que mucha la gente que votó por López Obrador pensó que iba a acabar la corrupción, y al contrario, parece que vinieron con venganza, parece que vinieron ahora me toca, se volvieron los nuevos ricos, y hay muchas cosas que no alcanza. Hace poquito sacaron una boda del bienestar que le llaman, el hijo de Américo Villarreal con no sé quién senadora se casa, y que era, bueno, todo a aventar para arriba de dinero. La verdad es que para eso no se llega al gobierno. Lo lamento muchísimo que este país esté viviendo esto, como en la época de los desmanes de los 70, que es una pena que estemos regresando para allá. Si hay algo que podemos criticar, entre muchas otras cosas, del sexenio de López Obrador, es precisamente su corrupción. Además, el día de ayer, miles de productores agrícolas se movilizaron en cuando menos 13 estados de la República Mexicana para exigir un precio de garantía para el maíz. Vamos a ver este video. Pero miren, los piperos no fueron los únicos que salieron a protestar. Miles de productores agrícolas se movilizaron en al menos 3 estados y la Ciudad de México como parte del Paro Nacional de Agricultores para exigir un precio mínimo de garantía para el maíz de 7,200 pesos por tonelada y la exclusión de los granos básicos del TEMEC, entre otros puntos. Y aquí en la Ciudad de México, un grupo de agricultores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán intentó dar portazo en la Secretaría de Gobernación, en donde se llevan a cabo las negociaciones con Julio Verdegué, el secretario de Agricultura. Así se pusieron las cosas.
Tras su encuentro con los agricultores, Julio Verdeguer anunció que les propusieron aumentar el precio de la tonelada de maíz en un 25% en comparación con el mercado internacional, además de que existirá un crédito para seguir apoyando al sector. En acuerdo con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, comunicamos a ustedes que implementaremos un precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas 3 entidades. A pesar de esto, agricultores del centro del país y el Bajío se mostraron inconformes con el acuerdo, por lo que adelantaron que van a seguir con los bloqueos de carreteras. Sí, estamos llegando al final de este su noticiero con tu amigo Leonardo Hernández Patricio, quien siempre les dice: te hablaré con la verdad, aunque pierda tu amistad. A todos les deseo que les vaya como se porten. Y así, con este video de Alberto Einstein, que nos habla acerca de la creencia o no creencia de Dios. Yo los dejo con este video para que todos analicemos las palabras de este gran científico. Que pasen ustedes muy buenas tardes. ¿Sabías que así respondía Einstein cuando le preguntaban si creía en Dios? En sus conferencias en Estados Unidos, Albert Einstein recibía una pregunta constante: profesor, ¿usted cree en Dios? Y su respuesta siempre sorprendía: creo en el Dios de Spinoza. Pero, ¿quién fue Spinoza y qué significa ese Dios? Baruch Spinoza, filósofo holandés del siglo XVII, fue expulsado de su comunidad por pensar diferente. Creía que Dios no era un juez castigador, sino la esencia misma del universo: el aire, la tierra, el mar, la vida. Para él, Dios no castigaba ni premiaba, simplemente existía en todo lo que es. El escritor Anand Dilbar interpretó su mensaje diciendo que, si el Dios de Spinoza hablara, diría: no me busques en templos, estoy en la naturaleza y en los amaneceres. Deja de culparte por tu humanidad, yo te hice con emociones y deseos. No me alabes con palabras, demuéstralo cuidando de ti y de los demás. Esta vida no es un ensayo, vívela con plenitud. Ese era el Dios que inspiraba a Einstein, un Dios sin castigos, sin templos, pero presente en todo. Reflexión: Einstein no hablaba de religión, hablaba de conexión, de un Dios que no se teme, sino que se comprende y se vive. ¿Y tú podrías sentir a Dios en todo lo que te rodea?